El día de hoy estamos hablando de religiosidad popular y yo quería preguntar, ¿qué celebraciones religiosas, populares, se mantienen hasta el día de hoy que han cambiado menos, digamos, con el tiempo? ¿O todas han sufrido cambios? En cierta forma, yo creo que cuando hablábamos hace un momento acerca del fenómeno de sincretismo, cómo poco a poco va saliendo, ¿no? la religiosidad popular con la práctica de piedad más la cultura del pueblo, se han ido manteniendo y se han ido perfeccionando y extendiendo. Por ejemplo, la tradición del Señor de los Milagros acá en Lima, claro, ya no solamente hay acá en Lima, está en Nueva York, está donde hay peruanos, hay un Señor de los Milagros. Donde hay peruanos, hay Anticucho, Turrón y Señor de los Milagros, ¿no? Ahora, mucho tiene que ver con la tradición de las divinidades telúricas, pues, ¿no? De la época prehispánica. Pachacamac era una divinidad telúrica que dicen que se reinventa con el Señor de los Milagros, o el Taitacha de los temblores del Cusco con Illapa, ¿no? ¿Qué hay de ese sincretismo? Claro, yo para hablar del proceso sincrético podríamos pensar en lo que es la famosa fiesta del Corpus Christi. El Corpus Christi en el Cusco, por ejemplo, es la consecuencia o secuencia, diríamos mejor, de lo que es el Coyurriti. El Coyurriti es una gran peregrinación de todos los pueblos del Cusco e incluso algunas comunidades de Tacna marchan hasta el Ausangate, al Coljepunco, que es la parte 5.500 metros sobre el nivel del mar, van hasta las montañas, al Nevado. Antes se cargaba hielo de acuerdo al pecado que se tenía, se decía que hay que cargar en penitencia. Bajaban a la parte baja de lo que es el santuario y hay una iglesia allí, un proceso sincrético cristiano donde hay una misa en quechua y luego marchan hasta el Cusco a celebrar el Corpus Christi. ¿Eso es antes o actualmente se celebra? Igualito. Claro, que por el calentamiento global hay una directiva, ya no bajar el hielo, pero de todas maneras hay lo que se llama esa presencia dual de todavía un santuario prehispánico como son los nevados y una marcha de peregrinación y luego el rito cristiano clásico de sacar la custodia y todos los santos del Cusco. Tenemos muchas fiestas patronales, muchos cristos, entre comillas, muchas vírgenes, entre comillas, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Puerta. Y aquí, por ejemplo, México, un momentito México, en México existe la Virgen de Guadalupe, que es algo como unificador. En el Perú no, o sea, tenemos muchas tradiciones locales, quizás eso también tiene que ver con las tradiciones locales prehispánicas. Claro, pero eso es precisamente lo rico del Perú, claro, porque la diversidad cultural, no olvidemos que a la llegada de España habían 200 culturas, 200 grupos étnicos, había 200 manifestaciones diversas aproximadamente, y luego esto se mantiene, pero a buena hora. Por ejemplo, si hablamos de fiestas religiosas, los dioses cristianos han sido humanizados en muchos lados. Hay cristos hermanos. Por ejemplo, en la fiesta de la Virgen Santa Isabel en Huaraz, en Huaylas, en Huaraz, sale la Isabel, luego sale la prima que está gestando, y entonces ponen a una Virgen con el prognatismo abdominal, lo que dice que está gestando, y le pasan allí las mazorcas de maíz o también el choclo, o sea, el maíz fresco, para buscar fertilidad y productividad. Entonces, allí hay una combinación de elementos pre y modernos. Hay un hecho muy simbólico. Cuando llegan los españoles con sus caballos, ellos traen los retablos. Y el retablo no es otra cosa que un altar portátil. Sí. Entonces, cuando los españoles rezan al retablo, los indios dicen esas son las huacas de los españoles. Entonces ya van asociando elementos del catolicismo que los pueden incorporar. Entonces tenemos santos protectores, la mamacha que es protectora, ¿no? La Virgen que es la Pachamama, fertilidad. La mamacha Carmen que está en Paucartambo, ¿no? O la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria. Qué gran fiesta en febrero. O también la misma cruz. Si nosotros fiesta de vemos tradición, las cruces de los caminos que reemplazan probablemente a las zapachetas, a esos montículos de piedra que eran una forma de dar devoción a los dioses de los caminos, ahí vemos en la cruz un proceso sincrético. Está el sol, está la luna, está arriba el gallo, o sea, son elementos divinos prehispánicos. Las cruces de camino, las cruces de camino son las zapachetas. Pero también son elementos pedagógicos, ¿no?
Porque también ahí están algunas cruces que, por ejemplo, en el Pachacamada hay una cruz ahí con el gallo, no todo en la capa, del sacrificio, Claro, y es una sacrificio de división Jesús está ahí, ¿no? tripartita de lo que era Sí. la religiosidad antes. El mundo de arriba, Hanan, el Kai, El Hanan. Pacha, Y y el el Uku, Uku, Pacha, Pacha. el mundo de abajo. Y los mundos que los comunican, como el Amaru, la serpiente, que era un animal Claro, sagrado. Y claro. además hay que tener en cuenta que los españoles construyeron muchos templos sobre templos prehispánicos. Entonces Precisamente ahí para imponer la fuerza. Claro, Con lo que encantanismo. sucedió en Europa con los templos romanos que fueron reemplazados Así por es. iglesias Ese es un cristianas. fenómeno natural. Son fenómenos naturales que se van dando a lo largo de la historia. Y no solamente acá en el Perú, sino en diferentes culturas. Bueno, nuestro canal llega a todo el país. Por ejemplo, si Por seguro supuesto. en el Valle del Mantaro van a recordar esta gran fiesta religiosa en honor a la Virgen de Cocharcas en Zapayaga o en Orcotuna. Pero a propósito de la Virgen de Cocharcas, que son los 8 de septiembre, precisamente hay una gran representación del Apu Inca, o sea, la representación más tradicional de lo Inca, vestido, representado por los naturales del lugar, dando devoción a una virgen que viene, se dice, desde Copacabana. ¿Y qué fiestas desaparecieron? Bueno, probablemente han desaparecido muchas de Algunas, ellas, como pero- O se No hay reciclaron. registro. danza, Claro. otras también, ¿no? Otras están saliendo también. Pero todavía vemos a la gente rindiéndole tributo a la tierra, al agua, ¿no? Vemos gente que cuando construye su casa, por ejemplo, en la Lima periférica, ¿no? O los migrantes cuando vienen a Lima hacen una ofrenda en la tierra antes de empezar a construir la casa. Todos esos El son torito de elementos. Pucará también. El torito de Pucará. Claro, pero hay Funciona también con allí, pago. bueno, habría que ver por qué motivos también hay una recreación, ¿no? De volver a crear esas viejas expresiones rituales. Yo escribí hace varios años el libro El retorno de los incas, porque el ícono de los incas casi vuelve a ser representado por razones de turismo o por razones de identidad, pero nuevamente hace que la gente tome conciencia. Entonces, cuando se hace el pago a la tierra, cuando construyo yo en Villa El Salvador o en San Juan del Lurigancho y escojo las 5 hojas sin daño alguno, las mejores hojas, y hago el pago al quinto, es Ya. una forma ritual que probablemente mis padres lo hicieron, pero que en esta nueva onda de recreación de los viejos patrones estoy volviendo, diríamos, a crear por razones modernas, pero hay una regresión muy interesante de volver a sentir lo que fue el Pero pasado. También hay una muy conocida, que uno toma un poquito de cerveza y después no hace así. Tira la Claro. cerveza, parece mentira, pero dicen que es como un Claro, pago yo a la no sé tierra. si será, pero claro, algunos dicen, pero, no sé. pero en la zona de Puno sí, yo acabo de regresar de Unicachi y Oyaraya en Puno, y en verdad todos los aymaras allí antes pagan a la tierra y le llaman la chayada, ¿no? Y todavía tienen sus gilacatas, que son los sacerdotes locales. Ahora muchos, Siguen muchos habiendo fiestas, en el virreinato muchos indios iban a la iglesia porque en el fondo, porque debajo de la iglesia había existido una huaca. Eso es lo que descubre el padre Ávila en Huarochirí, ¿no? Claro. Los indios estaban formalmente bautizados, pero existían ese tipo de creencias y ahí empieza la extirpación de idolatrías. Y eso sirvió para que justamente el padre Ávila construyera o reconstruyera el relato oral en Dioses y Hombres de Huarochirí, que es un monumento a la mitología del prehispánico, donde habla mucho de religiosidad, ¿no? Ahora, creo que todavía tenemos tiempo para Sí, seguir todavía. hablando sobre el tema. Yo quiero hacerle una preguntita, Dime. pero es un poquito alejado del tema. ¿Cuántos santos peruanos hay? Bueno, Oficiales. Santa Rosa, San Santa Martín. Rosa, San Martín. ¿Qué otros santos San hay? Juan Macías también se le reconoce Juan que, Macías. aunque 5. no fue Sí, peruano, y pero todos en estuvo Lima. todo acá en Lima. ¿Y quién- Y Son San muy Juan- limeños. ¿Quiénes son los otros dos? ¿San Juan Macías y quién más? Bueno, Santo Toribio, San Santo Juan Toribio, Macías, San Juan Macías, Santa Rosa. San Francisco San Solano, Francisco Solano. y San Martín de Porres. Probablemente hayan muchos santos populares, y cuando Ah, alguna es vez que revisé la populares- geografía, pregunté cuántos santos hay, nadie me supo dar Es una que el razón proceso exacta. de santificación, Y además ¿cómo se da, una no? preocupación interesante que creo es materia de seguir indagando. ¿Y dónde se hicieron las imágenes de los santos? ¿Hubieron talleres en los que se elaboraron? ¿En qué proceso, de dónde vinieron los santos como imágenes? ¿Se trajeron de España solo lienzos o también vinieron imágenes? Pero lo cierto es que las imágenes de santos se han impregnado tanto en el Perú, que también la religiosidad popular, y eso no me dejará mentir Carlos y Juan Luis, en efecto lo ha dicho ya y adelantado,
la religiosidad hace que se genere también santos. Sarita Colonia es Claro. la mejor de las muestras. Ahora, pero ojo que nuestros santos formales, nuestros Formales. santos formales Santa informal. coinciden en un espacio que es Lima y coinciden en un momento histórico muy especial, de un gran fervor religioso, ¿no? Y me imagino que el Sí. proceso de santificación es complicado, ¿no? Y finalmente, ¿le importa a la gente que sean oficialmente santos? Pero Pero Es mira, importante. acá hay que distinguir dos cosas. La primera cosa, ¿qué es la santidad? O sea, todos nosotros los cristianos, los católicos, estamos llamados a la santidad. Santidad simplemente significa unión con Dios. Definitivamente Santa Rosa, San Martín, todos los santos reconocidos han pasado por un proceso que es de siervo de Dios, beatos y después se santifican. Obviamente y tienen que demostrar, probarse que han... Ahora, que han hecho la determinadas santificación, obras, ¿no? el proceso de santificación de Santa Rosa fue bastante rápido, ¿no? No porque no haya sido una persona ejemplar, que lo fue, sino porque políticamente también era importante para España exhibir que había una santa, como que la evangelización había sido un éxito, la primera santa de América, ¿no? De Filipinas y Claro. Valorado. Como En fruto cambio, de con evangelización. Con San Martín se demoraron más. Bueno, Así y con es. esto nos vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de los santos populares. Ya venimos.